Bienvenidos a Antes y Después del Arte. Estoy acá con Nahuel Vecino en su muestra Versalles, acá en el Palacio Errázuriz, en el Museo de Arte Decorativo. Feliz de estar acá acompañándote. ¿Tiene que ver esta muestra con la anterior que habías hecho allá por el 2008 más o menos sobre Pompeya, donde hacías una comparación con Pompeya en Buenos Aires y Pompeya en Italia? Sí, sí, de hecho fue un poco la misma operación. Empecé a pintar y estaba de alguna manera como dialogando con ciertos pintores del siglo XIX y un poco con el rococó francés. Y, y bueno, me di cuenta que tal vez estaba bueno como reproducir la misma operación, eh, como crear un contenedor, ¿no? Que pueda en el que pueda yo, digamos, desplegar como todo ese universo, digamos, y bueno, como había hecho ese Pompeya, que era como la Pompeya romana y la Pompeya porteña, entendí que estaba bueno hacer como de vuelta, como el Versalles del barrio Lindero Liniers y el palacio francés. Entonces ahí, bueno, empecé como a intencionar el universo, Que salga. ¿No que tenías aparezca. pensado este lugar No estaba entonces? pensado en ningún lugar, digamos, faltaba como el espacio donde hacerlo. Y bueno, después de intencionar bastante, el universo me bajó ahí el palacio. ¿Y qué desafío este lugar con tantos estímulos visuales tan anclados en un momento, ¿no? En la historia 1900? Sí, bueno, ahí una vez que como que entendimos lo digo porque este es un trabajo donde está, bueno, Patricio Orellana, que es el curador, sobre todo, que ya venía trabajando conmigo de antes del, de que aparezca el espacio, digamos, o sea, yo estaba pintando y tenía el nombre, o sea, de la muestra, y bueno, digamos, pensamos con Pato un poco como por dónde, cómo darle un marco, digamos, como conceptual. Cuando apareció el lugar se sumó Iván Rosler, ¿no? Como en la museografía y la producción, que fue muy importante porque claramente, digamos, no fue fácil. Gran museógrafo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Sí, Iván. Y bueno, y como te decía, la producción la hizo Facundo Garayalde y Mica Carliño, bueno, que también, digamos, fue el equipo que generó como la condensación de mi casualización espiritual, digamos. Y bueno, y te invito a que vayamos a recorrerlo. Y acá estamos en este cubo donde encontramos distintos momentos de tu producción, pero sobre todo de los últimos años, ¿no? Sí, en realidad la muestra, eh, más o menos como la amplitud de años, ¿no? Digamos, son 5 años aproximadamente. Acá en esta sala hay obras del 2019, esos decapitados que son más 2012, y después esta obra de acá, que es de mi primera muestra, en Belleza y Felicidad, que se llama Vos y Yo, que a mí me emociona bastante que esté porque, bueno, la hice hace 20 y pico de años, creo. ¿Y cómo llegaste a Belleza y Felicidad? Es interesante, porque en realidad yo estudiaba en la Porredón, en el anexo, que era en Acuña y Figueroa, bueno, y Guardia Vieja era Belleza. Bueno, cerca de ahí, a unas cuadras, y yo pasaba siempre, veía como unos chicos, medios modernos, y claro, y también vendían materiales artísticos. Entonces yo fui a Ok. comprar algunas veces y por diferentes vías, digamos, conocí a Fernanda Laguna y a Cecilia Pavón, y un día vieron mis dibujos que eran como estos, como sí, con estas referencias medias románticas y clásicas, y Belleza justamente como era un lugar que estaba siempre, que empezó a ser como a contramano, tal vez era como un momento del arte tal vez como muy conceptual y un poco plomo, y que ellas entendieron que estaba bueno lo que yo estaba haciendo, Claro. y me dieron como ese espacio, y ahí hice mi primera muestra. Qué bueno. Y bueno, y a partir de ahí pasaron muchas cosas. Sí, Bueno, en un momento llegó el Malva, muy jovencito, 20 y pico de años, y una super muestra ahí habrá sido para vos eh, demasiado importante, ¿no? En ese momento. sí, la verdad es que bueno, fue raro.
yo en belleza conocí a muchos artistas y músicos, conocí a Alfredo Prior, con quien después hice obra en conjunto, como conocí a Elof, que para mí fue importantísimo, y conocí a Alfredo Londaibere, con quien generé una amistad y quien me compró mi primera obra. Una de las obras de la muestra hasta que hice, la primera que se vendió fue una que compró Alfredo, y me hizo mostrar en el Rojas en el 2002, al año siguiente, y en el 2003 creo que lo convocan a Gumiar para que cure una muestra en el Malva, y nada, y me lleva a mí y a Sandro Pereira, nada, y fue muy increíble porque Gumiar venía a mi taller y como que hablábamos un montón de pintura y nada, fue genial, pero sí, fue un poco loco, como creo que como que yo no entendía mucho tampoco, ni siquiera qué significaba el Malva, no sé. Yo siempre tuve como creo que intenté como trabajar una imagen que es la que yo quería ver, digamos, como que la pintura que a mí que era la pintura que a mí me gustaría como ver y bueno, eso me llevó como en una especie de ondulación respecto al mundo del arte, que yo lo mido con un elemento que llamo el glamurómetro, donde a veces los focos me iluminaron más, en otros momentos quedé más como en la penumbra, pero bueno, es como una contingencia de ese camino, digamos, ¿no? Lo que importa es para mí como la obra que va como quedando. La pinacoteca de los genios que te llegó a través de tu papá de tan chiquito, tuvo realmente influencia, ¿no? En el camino que elegiste. Sí, digamos, sobre todo en esta idea de generar una imaginación, ¿no? Como de una excitación mental de un mundo desconocido, ¿no? En este caso como cuando uno es niño, las sensaciones tienen como una pregnancia muy tremenda, ¿no? Como las cosas se marcan de una manera también casi sin comprender lo que yo podía mirar un libro de Carracci, y no sé si entendía qué es lo que era eso, pero bueno, empecé era como una especie de panteón de seres fantásticos, ¿no? y grandes pintores que también se mezclaban con, no sé, tal vez puedo recordar estar mirando estas fascículos de Editorial Codex, de la Pinacoteca de los Genios o de los grandes hombres del mundo, o bueno, o esa idea enciclopédica muy siglo XX, y estar escuchando que desde la tele, no sé, la música de Ennio Morricone de una película de Sábado de Superacción, digamos, ¿no? Como que era como una especie de espacio de un niño que está imaginando mundos, digamos, finalmente, y que bueno, después me convertí en una especie de nerd muy fanático de la pintura y de los pintores y eso. Estamos hablando hace un ratito de Indiana Jones. Esta Sí, sensación tuya, ¿no? no, yo lo que te decía es que hay cierto elemento en la muestra, de hecho hay una obra que es la tapa de catálogo, que se llama La Fric. Es este personaje, André Malraux, fue ministro de Cultura francés después de la Segunda Guerra Mundial, y era un personaje como un romántico, poeta, escritor, no viajero, y bueno, esta idea es como un compilador de las grandes culturas, paraísos exóticos nada, esa mirada central europea iba descubriendo, y bueno, yo como niño iba recibiendo esos libros y de algún modo vibraba yo esa sensibilidad de descubrir como un paraíso perdido, pero yo mismo y querer pintarlo, digamos, pero yo mismo desde un lugar totalmente como periférico en Sudamérica, donde yo también termino siendo uno de esos artistas que tal vez podría haber descubierto un explorador francés. Y yo Claro. mismo también soy alguien que puede haber... O sea, siento que está ese juego como de la periferia y el centro, y también de esa sensación del misterio, ¿no? Como que para mí es algo tan fundamental, que a mí me traccionó siempre a querer mirar esos libros y ver esas pinturas, lo que es esta idea de lo desconocido, ¿no? Como que creo que hoy es como vivimos en un mundo donde todo ya está como de algún modo como mapeado y ya no hay un espacio a descubrir, digamos, ¿no? Aparentemente es como que está todo ya como descubierto. Y Y hablando de la periferia y el centro, acá aparece, ¿no? El Fernet con la Coca-Cola cortada, no, símbolo, bueno, de la periferia. También aparece uvita.
que justamente están en obras que hacen referencia a obras de grandes maestros, ¿no? Sí, o sea, no es que hacen referencia. Este caso sí es una versión, es como una versión mía de una anguila de Manet. La obra se llama Anguila, Flores y Monedas fuera de curso legal. After Manet, o sea, es como una versión de una obra de Manet. Y es un poco el juego ese, sí, yo estaba como muy enganchado con los pintores, con el Salón de los Rechazados y con esa bohemia, y como me gustaba jugar a que tal vez hoy en día el arte académico es un arte tal vez como más conceptual, o el arte contemporáneo es la academia actual, y me preguntaba, bueno, ¿cómo sería ser ¿quién es el pintor rechazado hoy, digamos? O sea, y te Ajá. jugar a ser como uno de esos, no sé, Courbet o Manet, bueno, es como ese desplazamiento, digamos, ¿no? Es interesante cómo cada sala va cambiando el formato y se va abriendo cada vez un poco más. ¿Está pensado esto o cómo fue diseñado? Sí, esto, digamos, obviamente que fue más una idea o sea, lo trabajamos todos, pero sobre todo bueno, de Patricio Orellana y de Iván Rosler, que es el museógrafo, donde pensamos que estaba bueno que en cada sala pase algo distinto con el modo en que dialogan las obras y la apuesta con el museo. Bueno, y en la primera sala que estábamos recién, es como el cubo blanco contemporáneo, como aterrizando de una manera medio extraterrestre en medio del palacio y cerrándose, y como que hay una puertita y vos entrás y descubrís como un poco el mundo de mis obras. Y tal vez en esta sala ya hay como otra dimensión de relación, hay como, digamos, más allá de que las paredes atraviesan, estas llaman el comedor de Hércules, que es una réplica de un comedor en Versalles, o sea, en el Palacio. Bueno, y en este caso hay como una situación más abierta, de hecho hay como un diálogo, ¿no? Como una especie de cosa espejada con el palacio mismo. Incluso en esta obra, Hay una cita hasta figura, ¿no? en esa obra hay una triple cita, digamos. Por un lado, eh, hago una cita a Alfred de Dre, que es este pintor que hizo este ciervo icónico, y que incluso María Gainza en su libro El nervio óptico también lo menciona, o sea que empieza a ser como un ciervo famoso. Y acá, bueno, esta obra se llama Los Grandes Maestros, y está la cita al ciervo. Hay una cita a mí mismo, digamos, con este bronce que, bueno, Ah, que lo vimos en la que sala en la anterior. sala chiquita estaba patinado de negro. Y después hice como una especie de libro inventado, ¿no? Como una especie de fascículo de Sergio Delof, que para mí fue como uno de mis maestros también, sobre todo como tal vez fue quien me abrió las puertas a poder como encontrar ese sentido lúdico de jugar a que yo era un pintor de un palacio o un pintor romántico. eh, Así ¿Te que bueno, gustaría contarnos cómo lo conociste? sí, yo lo conocí a Sergio en Belleza y Felicidad, justamente, y él me convocó, un día él vivía en Alejandro Korn, y me convocó para que yo le pinte unos papagayos en su cuarto. Tenía como un mueble antiguo muy grande y quería armar como una especie de pintura chinoiserie. Su cama era una cama que se había hecho tipo baldaquino con, con maderas de verdulería. No, era como un delirio genial. Y Una bueno, escenografía su casa, ¿no? sí, más que una escenografía, era como su palacio pobre personal, digamos, ¿no? Porque una escenografía es algo que está hecho como para que lo vea alguien de afuera, como aparentar algo, y eso no buscaba aparentar nada, simplemente era bajar su propia idea de lo que era ser el rey de su mundo, que para mí eso fue lo que él, yo sentí que me transmitió, o que yo tomé, que es eso, poder ser el rey del mundo de uno, aunque sea de cartón, o de madera, o de oro pobre, o lo que sea. ¿Y querés contarnos un poco el concepto de esta sala, los pasteles que estamos viendo? Sí, bueno, en esta sala sí, son un conjunto de pasteles, que es como pastel tiza,
que son obras recientes, son del 2024 y este año también, 2025. Bueno, el pastel, digamos, es un elemento muy diosechesco, digamos, muy del siglo XVIII. Sí. Y tiene como una fuerza muy particular porque yo soy muy dibujante también y es como, el pastel es como dibujar con la pintura, es como dibujar con las manos, o sea, casi que no hay mediación con eh, digamos, con la materia, ¿no? Como, no es como el pincel, que es una especie de artefacto acá, es como casi el dedo y la tiza ahí como eh, que, que está como accionando directamente. Y siento que pasa algo que a mí me gusta, que es que, el, que se siente mucho como el gesto pictórico, ¿no? Como la impronta más subjetiva en la pintura. Sí, la obra se llama Promesa de Amor, digamos, Promesa de Amor. Bueno, sí, aparentemente como a ella o le trajeron un paquete o lo empaquetó, digamos, o la empaquetó, no sabemos qué hay ahí debajo, pero bueno, aparentemente ese elemento, ese regalo es una promesa de amor. Bueno, puede ser una bailarina de Degas o no, puede ser alguien, otra referencia, pero nos hace acordar a la sala que está allá. La guerra de Teria no la perdimos, amor. ¿Es alguna frase que sacaste de algún lado, se te ocurrió? Bueno, en algún momento en la Guerra de Malvinas había una etapa en la revista, fue la guerra aérea, no la perdimos, y hubo como un desplazamiento, una transportación, como que ahora hay una guerra espiritual, ¿no? Entre lo humano y lo no humano. Sí, es como una especie de diálogo circular, ¿no? Eso que sucede cuando uno empieza como a no encontrar mucho la salida, tal vez. Igual no lo sé, no lo sé. Digamos, de algún modo, yo pensé en un momento que estaba bueno agarrar frases y que más allá de la deriva del movimiento de las palabras, generarle un movimiento material, ¿no? Un poco la intención, como unos aparatos, una tecnología de un futuro, digamos, un poco más precario. Y vamos por acá, que es una referencia al Salón de los Espejos de Versalles, ¿podría ser? Bueno, este es como un salón bastante inspirado, digamos, ¿no? Es muy versallesco y es una sala de baile. Entonces, un poco en fue un poco la idea que las anguinas, que son esta serie de dibujos, un poco como hagan las veces como de invitados al salón de baile y están puestos así como en estos atriles, como en uno, y como que invitan al espectador a encontrarse individualmente, que tal vez es algo que me parece que está bueno, y encima como reflejarse en los espejos. Y hacen referencia en muchos casos a palacios. Pueden aparecer, aparecen algunos, sí, aparecen algunos. Ese es un poco Disney, ¿no? Como Sí. el castillo de Disney. De Como una, Pompeya también, ¿no? Algunas referencias. sí, sí, el dibujo, la sanguina básicamente es una tiza, que es un material que se usaba antes ya muy común antes del grafito. Y es muy romántico, a mí me encanta porque siempre tiene como un gesto un poco más estallado, digamos, más incontrolable. Que es una técnica también tan antigua. De algún modo es como que lo que termina pasando acá es que ese despliegue que tal vez sucede en las obras individuales, como esa narrativa media como oblicua, en este caso se da de una manera casi como historietística. En este caso siento como que tenía ganas como de silenciar un poco la narrativa y hacer como... Pensé eso, pensé en cómo hacer unos rectángulos y un horizonte, básicamente, y silenciar un poco como
como esa deriva, yo soy un pintor figurativo, narrativo, como tal vez... Hay mucha información hay en mucha cada información uno. y dije, vamos a darle un descansito a... Es como el final de la muestra, ¿no? También que te termina como en esos reflejos del agua. Y al mismo tiempo ese eres tú también, ¿no? Como ese apéndice que también a veces es un reflejo, en algún caso, como que finalmente lo que uno ve es lo que uno es. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Disfruté muchísimo de esta muestra y bueno, y queda acá en el programa para que lo vean. Y si no pudieron venir a la muestra, que puedan de esta manera apreciar las obras de Nahuel Vecino. Bueno, muchas gracias por venir y espero que la hayan disfrutado mucho.